intento de consolidar un golpe de Estado con intervención legislativa, como ocurrió en gobiernos pasados. Buenos días. Buenos días, Lenin. Buenos días, querido pueblo ecuatoriano. Por supuesto, ¿qué dice el artículo 130 de la Constitución? La Asamblea Nacional podrá destituir a la presidenta o al presidente de la República en los siguientes casos. 1. Por arrogarse en sus funciones. 2. Por grave crisis política y conmoción interna. Esta figura querían consolidar en el pueblo ecuatoriano. Por lo tanto, la Asamblea Nacional tenía dos caminos: sesionar para sacar una resolución, la misma resolución que acabamos de sacar hace el día de ayer, el día de ayer, respecto a consolidar la democracia, respecto al llamar al diálogo, respecto a condenar lo que tenga que ver con los actos de violencia, reconocer la protesta social en el marco de la Constitución, conformar una comisión, en este caso multipartidista, etcétera. Esa era la resolución que debíamos nosotros sacar en la sesión que nosotros podíamos haber hecho en los días anteriores. O la otra opción era aplicar el 130. Pero ¿quiénes estaban atrás de eso? Pero economista, Ustedes ¿los conocen. llamaron? ¿Hubo contactos? ¿Hubo acercamientos reales? El bloque Creo jamás se prestó. Ustedes conocen públicamente una rueda de prensa de los asambleístas de la Revolución Ciudadana llamando a que nosotros nos instalemos en sesión extraordinaria para justamente tomar decisiones frente a la supuesta existencia de una conmoción social. Todo era sorpresivo, todo era encaminado, todo era planificado. El día sábado, en sus compras, en su diario vivir, en su caminar, en sus casas, y de pronto noticias de pánico que cortaban el agua, noticias en el sentido de que envenenaban el agua, en el sentido de que existe saqueo, en el sentido de que existe conmoción. Entonces, creo que hay indicios e indicios para que la Asamblea Nacional maduramente, responsablemente y con todo el cariño le digo a todos los ecuatorianos, la Asamblea supo lo que debe hacer y sabe lo que debe hacer. Hicimos responsablemente las acciones y nosotros no nos prestamos como demócratas, como republicanos, como liberales humanistas, no nos prestamos a ninguna insinuación, peor, a sesiones que querían llevar a un caos. No era bueno que la Asamblea se preste a poner más caos. Sí, lo entiendo, y se habla de golpismo, y legisladores como Mae Montaño proponen que se sancione al interior de la Asamblea a quienes buscaban sacar provecho de esa crisis. ¿Ustedes, en Creo, están de acuerdo con esa iniciativa de su ex compañera? Hay procesos y procesos. Hay cuestiones de la Fiscalía, hay cuestiones de la Contraloría, y para eso también está la comisión multipartidista que la Asamblea tomó decisión unánimemente a conformar, pero también la Asamblea Nacional blindó la democracia. Y creo que de eso debemos saber que el bien más preciado de todos los ecuatorianos son la democracia, la libertad, la paz, la unidad, la gobernabilidad. Y como he dicho, siempre, tanto que jodieron por poner a presidente a Lenín Moreno, ahora aguanten. ¿Por qué nosotros queremos desestabilizar? El escenario, economista Pachala, el escenario político ha cambiado, el gobierno está más golpeado que nunca y entonces el régimen que nunca ha sido fuerte hoy luce debilidades extremas con amenazas incluso sobre la permanencia de su mandato. ¿Y qué pasa con el acuerdo de gobernabilidad, el que ustedes firmaron? ¿Sigue vigente o es hora de revisarlo y de marcar distancias? Por eso primero llamo a los ecuatorianos a curar las heridas, a unirnos, a pensar proactivamente. El país está indudablemente en crisis, tiene crisis social, desempleo, tiene crisis económica, hay un déficit fiscal, tiene crisis política, muy pocos políticos son estadísticas, algunos y muchos actúan por conveniencia, hay crisis institucional, se actúa por coyuntura, hay rezagos de la década pasada y que por lo tanto es necesario que nuestra legislación vaya más allá. Conocemos y entendemos de este déficit fiscal, conocemos de que existe, en este caso, problemas con la dolarización
conocemos que hay que ordenar la economía y que para eso hay que tomar medidas. El gobierno, pues, en este caso, lo que le faltó al gobierno es decir la verdad, transparentar, consultar, socializar, de acuerdo a lo que dice el artículo 227. Entonces, conocemos, dejemos algo en claro. Resulta entonces que quienes pusieron a Lenín Moreno hoy lo quieren sacar diciendo incluso que se podría aplicar una muerte cruzada que es facultad exclusiva del presidente de la República. Eso por un lado. Y por otro lado, ustedes que se enfrentaron en segunda vuelta con Lenín Moreno y que denunciaron un fraude electoral, serán quienes sostengan, quienes respalden ahora al gobierno y las medidas que han tomado, medidas tardías como las calificó Guillermo Lasso. Nuestro líder ha sido muy contundente. Eso por un lado. Y por otro lado, ustedes que se enfrentaron en segunda vuelta con Lenín Moreno y que denunciaron un fraude electoral, serán quienes sostengan, quienes respalden ahora al gobierno y las medidas que han tomado, medidas tardías como las calificó Guillermo Lasso. Nuestro líder ha sido muy contundente, ha defendido la democracia, a riesgo de que lo interpreten mal. Nosotros no defendemos a Moreno, defendemos la democracia. Por supuesto, habían medidas como, por ejemplo, el liberalizar los combustibles, que los combustibles estén, en este caso, a precios internacionales, que querían, en este caso, para sostener la dolarización, subir el IVA, que era necesario tomar otras acciones desde el Ejecutivo, desde el Legislativo. Nosotros, como asambleístas, cuando llegue, en este caso, el proyecto de reforma tributaria, vamos a actuar abiertamente, responsablemente, abiertamente, vamos a recibir en nuestro seno a todos los actores. Hemos acogido, el bloque Creo, por ejemplo, acoge favorablemente, por ejemplo, que el presidente de la República debe vetar ese artículo que tiene que ver con las incautaciones. Todavía no ha muerto ese artículo. Por ejemplo, el tema de eliminar las pensiones vitalicias de los presidentes, lo acogemos. Por ejemplo, el reducir el número de asambleístas, lo acogemos. El que se debe vender todos los bienes incautados, lo hacemos. Pero lo importante, mis queridos ecuatorianos, es vivir en democracia, vivir en libertad, vivir en paz, pensar en los 17 millones de los ecuatorianos, vivir pensando en los jóvenes, las mujeres, en todos, no solamente en un solo grupo, querido Lenín. Son los criterios de Luis Pachala, asambleísta coordinador del bloque de Creo. El tiempo se nos viene encima. Gracias por participar en Contacto Directo.